Señor me ha dado en este viaje. Dios me proveyó una Biblia de letra gigante. Los hermanos pensaron, dice, el pobre pastor me dijo así, predica con su Biblia vieja. Pero esta Biblia habla sola, esta la abrís y está toda marcada por todos lados. Esta empiezo hoy día a predicar, bueno, el jueves ya prediqué con esta Biblia nueva. Muy bien, tiene concordancia, tiene uñero, tiene un montón de cosas. Y dije, gracias Señor, porque si tú me das una Biblia más nueva, debe ser que tengo que predicar más. Así que, capítulo 2, verso 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. ¿Ven? Fíjate qué tremenda enseñanza da Jesús. Pero también lo que me impacta a mí es cómo Mateo sigue a Jesús. A otro de los discípulos le había dicho, seguidme que os haré pescadores de hombres. Pero a Mateo, que estaba ¿dónde? ¿Qué era? Un recaudador de impuestos. Y los impuestos no eran para los judíos, sino para los romanos. Estaba, dice, sentado en el banco, en la mesa de los tributos públicos. O sea que era un funcionario judío sacándole dinero a los judíos para los romanos. O sea que ese tipo de gente no era muy bien vista. Y de pronto le dice a Mateo, Jesús le dice, sígueme. Y dice que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Fíjate que muchas veces el llamado de Jesús a nuestra vida nos enfrenta a la situación donde estamos viviendo. Muchas veces estamos viviendo bien, estamos teniendo un buen trabajo, estamos llevando nuestra vida a nuestra forma, a nuestra manera. Y de pronto el Señor te dice, sígueme. ¿No es cierto? Y hay mucha gente que le cuesta dejar las cosas. Ahora, yo no hablo de dejar el trabajo, de dejar todo, yo estoy hablando de aquellos. En el caso de Mateo, que iba a ser uno de los apóstoles del Señor, él dejó todo. ¿Por qué? Jesús directamente le dijo, sígueme. Y una de las cosas que el Señor siempre está diciendo, sígueme. Ahora, seguir a Jesús es fácil. ¿Qué les parece? No, porque dijo Jesús, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Tomar la cruz significa crucificar al viejo hombre, ¿no es cierto? Amén. Matar al viejo hombre en el aspecto de las cosas malas que hacíamos, ¿verdad? Y después llegar ¿a qué? Porque la cruz nos está indicando el precio que pagó Jesucristo por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces la cruz significa tortura, significa derramamiento de sangre, significa una desmedida situación en la cual hasta Jesús dijo, Dios mío, Padre mío, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús tuvo que pasar por la cruz. Lo azotaron, lo clavaron, le pusieron una corona de espinas para que tú y yo pudiéramos ser salvos, porque el derramamiento de su sangre fue para perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de la cruz tenemos que hablar
de un sacrificio. Luego tomamos la otra parte, ¿no? Pero Jesús no quedó en la cruz como hacen cada año, como hemos visto estos días, ¿no? Que lo vuelven a crucificar, lo vuelven a llevar al Calvario, vuelven a hacer otras cosas, pero no quedó ahí. Resucitó y está vivo. ¿Ven? Y esa es la buena noticia, que Cristo vive. Ahora, pasa por donde estaba Leví, o sea, Mateo, y le dice, sígueme. Y lo sigue, y luego están comiendo en la casa de Mateo. Y cuando comienzan a comer ahí, dice, ¿qué es lo que había? ¿Pecadores? ¿Sí? Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. O sea, no solamente Mateo lo estaba siguiendo, sino mucha gente estaba siguiendo a Jesús. ¿Y quiénes se quejan? Los fariseos son los religiosos de ese tiempo. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron, ¿a quién le fueron a poner las quejas? A los que seguían a Jesús, a sus discípulos. No vinieron a él a decirle, a ver, ¿por qué estás comiendo con los publicanos? ¿No? Sino, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo, o sea que Jesús también oyó lo que le dijeron, pero ahora contesta, los discípulos, ninguno contestó, ninguno ni abrió la boca. Ahora, ¿Jesús qué dice? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino, quiere decir que Jesús estaba haciendo una gran diferencia entre los que eran cristianos, los que le seguían, y aquellos que necesitan conocer al Señor. Amén. Nosotros espero en el Señor que no nos volvamos fariseos y publicanos, sino que miremos con misericordia a la gente, a los pecadores, para poderlos traer al Señor. Porque a veces nos sucede, no sé si me pasa a mí solo, a veces nos sucede que cuando estamos tanto tiempo en la iglesia y estamos acostumbrados a leer y nos comportamos casi decentemente, como dice la Biblia, y queremos seguir, de pronto nos vemos un poco así superiores, ¿no? Así, bueno, yo soy un redimido, pero el otro que viene es un pecador. No sé si vale la pena que venga. Dice el Señor, ¿a quién vino? A los enfermos, a los que tienen necesidad. Si tú no tienes necesidad de Cristo, que siempre tenemos, ¿verdad? Déjale gracias al Señor, porque estás llevando una vida sana y decente. Pero si hay alguien que necesita de Cristo, que tú lo conoces, háblale de Él. Tráelo a la congregación para que pueda ser redimido. Tráelo a Cristo para que sea redimido. Después lo trae a la congregación para que alabe a Dios juntamente con nosotros con gozo y con alegría. Porque el venir a las reuniones es para venir a gozarse y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque siempre yo lo digo y siempre lo repito, el que tienes al lado, lo mira que tienes al lado. Me miraba a mí porque para mí sentado y todo el día. Fíjate qué tremendo. Uy, Pedrito, el pastor. Con esa persona la vas a ver por la eternidad. Miro a Pedrito. Ay, Pedrito me miro. Si somos fieles al Señor, estaremos todos juntos por la eternidad con Cristo. Amén. Allá decía una hermana, dice, porque le estaban explicando que si en un último momento se arrepentía, hablaban de Hitler, ¿no? Dice, si en un último momento se arrepiente y se va al cielo, va a estar al lado tuyo. Ah, no, dice, yo me cambio de barrio. Dios sabe a quién rescata en el último momento de su vida por misericordia. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que Cristo ya nos rescató. Estamos aquí alabando al Señor.
Pero también tenemos esto. Los sanos, al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Ven? Pero Él vino a llamarnos. Si somos redimidos por medio de Jesucristo, tenemos que darle gracias por el amor y la misericordia que tiene con nosotros. Y vuelvo a insistir, porque esto es una de las cosas que el Señor me tocó allí en Argentina para compartir con los hijos de Dios. Que si eres hijos, ¿cómo tienes que vivir? Como hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, si Dios dijo, mío es el oro y mío es la plata, ¿a qué le tienes que pedir? Pero alguno dice, pues Dios está en el cielo, lejos lo tienes a tu padre, bájalo, pues llévatelo a tu casa, convive con él, ¿o no? A mí me gusta esta parte porque digo, ¿cuándo convives con tus hijos? Siempre estás tratando de tenerlos cerca, más cuando son pequeñitos mejor, porque los tienes a la mano. Ahora, cuando tú eres hijo, ¿quieres estar con tu padre? ¿Quieres que él te abrace? Mira, yo me he hecho ahora 24.000 kilómetros para poder ver a mi padre. 12.000 de ida y 12.000 de vuelta. Mi padre tiene 89 años y yo he ido para estar con él, para ver cómo está, antes que el Señor se lo lleve. Porque muchos se le ponen a llorar después que se han muerto. ¡Ay, cómo no fui! Aprovecha ahora a tus padres, aprovecha ahora a tus hijos. ¿No? Ayer que estaba medio dormido, me manda un mensaje mi hijo que jugaban al fútbol ahí en San Pedro y San Pablo. Bueno, hice las cosas que teníamos que hacer, dejo a la mixta, me voy allí, es un frío, iba con toda la gorrita y todavía que tengo el cuerpo destemplado, y yo viéndolo jugar al niño, digo, y me saludo de allá, nada más. Son mis niños. Sigue siendo niño. Casi 40 años, pero son mis niños. Después lo que más grande. Yo le digo a mí mi bebé. ¿Ves? Pero ese trato, así como tú quieres tener a tus hijos, ese es el trato que Dios quiere tener con nosotros. Somos sus hijos. Dice, si alguien tocare a uno de mis hijos, es como si le tocara el ojo. La niña, o sea, hay algo espectacular, o sea, anda a tocarle a uno el ojo. Le va a tocar el ojo y le sacan el tuyo. O sea, busquemos la presencia de Dios en intimidad como padres, a hijos y como hijos. ¿Amén? Porque una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí cuando he estado leyendo la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese sí se gastó todas las cosas, fue y todo, pero me gusta la parte donde enseña sobre el que se llenó. Se enojó cuando vio que su padre había hecho fiesta por el hijo que se le había muerto y ahora lo había traído a su casa otra vez. Entonces el mayor le dice, ¿por qué haces fiesta? Este se gastó todo lo tuyo. Y él dice, yo te he servido. Tiene mentalidad de qué? De siervo. Y nunca me has dado, porque es un siervo. ¿Y sabes qué le contesta el padre? Hijo, todo lo que hay, porque el otro ya se había gastado lo suyo, dice, todo lo que hay acá es tuyo. Ahora, ¿cuántas promesas hay en la Biblia que son para nosotros como hijos? Ahora, tenemos que saber cuáles son las promesas, ¿no? Si no, no va a pasar como aquel que cuenta que se subió a un crucero y se metió en el camarote y ahí se quedó todo el crucero. Mientras los otros salían, se divertían, comían, y cuando se va a bajar dice, es que no he comido nada, dice, tengo un hambre terrible. Dice, ¿por qué no has comido? Dice, porque no he ido, porque no sabía que daba comida. Y dice, mira, en el billete dice todo pago, todo incluido. Entonces, si no sabes que está todo incluido, pues te quedas sin comer. Aquí en la palabra de Dios pasa lo mismo. Está todo incluido. Nuestro Padre nos ha dado todas las cosas. Y eso es lo que
necesitamos aprender cuántas promesas hay para nosotros. Amén. Amén. Algunas las sabemos, algunas las decimos. Dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Una promesa. ¿Para quién? Para mí. ¿Verdad? Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para quién es la promesa? Para mí. O sea que como hijos nosotros tenemos una cantidad de promesas La venida no para que nosotros podamos vivir una vida aquí en la tierra decentemente y luego la vida eterna. Amén. Eso será espectacular. Amén. Seguiremos el domingo que viene, si Dios quiere. Capítulo 17, verso 16. No se haga problema que el pastor no predica largo, entonces los fideos no se van a pegar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 16. Lo puede buscar si quiere, y si no, espérese que yo lo leo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quería decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o el oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Ven? Y díganme ustedes si esta palabra no es hoy viva y eficaz. ¿Cuántas cosas usted encuentra en el Facebook? ¿Cuántas cosas está mirando? ¿Cuánta gente está hablando y está diciendo de muchas cosas? Y la gente tiene comezón en los oídos de oír algo nuevo. Acá se refiere a este pueblo, ¿no? Que estaban queriendo escuchar algo nuevo. ¿Y las noticias cuáles son? Y mientras más rimbombantes sean, entonces la gente le presta más atención. La audiencia de los canales se refiere a lo que el canal está transmitiendo. Si el canal está transmitiendo horrores de la guerra, la gente va a ver qué pasó. Y todo el mundo está poniendo, hay que orar por Siria, hay que orar por esto. Si en los últimos tiempos la palabra dice que habrá guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá pestilencia, habrá terremotos, habrá todo este tipo de circunstancias que ya la palabra lo dice. Pero claro, la gente está hablando de algo que no conoce. Está hablando de cosas que en realidad algunos le echan la culpa a Dios, otros le dicen que no existe Dios. De toda forma la gente habla, porque este es el privilegio que tenemos los seres humanos, poder hablar. ¿Amén? Cuando Dios crea a los animales, a ninguno de los animales le pone voz. Tienen sonidos, pero no tiene la voz que tiene el ser humano, porque Dios habla con Adán en el huerto del Edén. Habla con él como si fuera parte de él. ¿Por qué? Porque él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dice hagamos? Porque estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo obrando.
y hace un muñeco de barro y sopla hálito de vida en el muñeco y el muñeco comienza a tener vida. ¿La vida de quién? De Dios mismo. Lo que tenemos dentro, el alma, lo que va a dar a Dios, todo aquello que le necesita para Dios, es el alma del ser humano. Ahora, Pablo les refiere: he visto que sois muy religiosos y que tenéis muchas estatuas, ¿verdad? Muchos dioses. Y por si alguno se había pasado, ellos habían hecho una estatua al Dios no conocido. Y Pablo toma esa parte y dice: a tanta gente que no conoce a Dios, a ese Dios que ustedes no conocen, es al Dios que yo vengo a anunciaros. Amén. Y ahí comienza él a desarrollar una circunstancia de las cuales Dios hace un milagro tremendo. Eso es lo que tenemos que entender hoy. La palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no es cierto? De paso, esta es la que me han regalado en Argentina. Sí, porque allá dijo alguno, el pobre pastor siempre anda predicando, dice, con su Biblia vieja, desde la vieja. Lo que pasa es que esta habla sola. Y la hables y habla sola. Dice que Pablo le comenzó a hablar del Dios no conocido. ¿Sabes cuánta gente ahora, yo digo, dentro de la iglesia, está viniendo y no conoce al Dios verdadero? ¿Sabes cuánta gente? Tenemos que tener, como en esta mañana se ha dicho por varios hermanos, tenemos que tener una experiencia personal por medio de Jesucristo. ¿Amén? Ok, el desarrollo del mensaje de Pablo lo veremos el primer domingo del mes que viene, porque el próximo domingo está con nosotros el hermano Fariñas. ¿Ven? Muy bien, sí, me ha gustado, me queda un minuto. Así que usted léalo en casa este pasaje y verá que Dios le va a hablar a su corazón. Amén. También tengo que daros un anuncio a la iglesia. Esta semana hemos estado hablando con la hermana María Amador. ¿Todos la conocen? Muy bien. Ella ha pedido la